En San Isidro, una calle lleva el nombre de Adrián Bécquer Varela y a pocos metros, en la plaza principal, una estatua lo recuerda. Su vida está hermanada con la historia, la cultura y el progreso del pueblo que lo vio nacer, y también con la modernidad urbana de Mar del Plata y de la capital. Graduado como abogado, se convirtió desde joven en una figura pública respetada y consultada. Fue multifacético y activo en el derecho, la historia, el periodismo, la función pública y el fútbol. Le preocupaba el mejoramiento de la sociedad, comenzando por San Isidro. Su muerte prematura, a los 49 años, fue una tragedia. ¿Quién fue y qué hizo Adrián Bécquer Varela? Adrián Bécquer Varela era nieto de Florencio Varela. Su madre, María Varela, fue aquella niña que posa junto a Florencio en un conocido daguerrotipo. Las cartas de Florencio Varela y Justa Cané abundan en frases destinadas a esa pequeña hija que, a los 27 años, viuda y con 2 hijos, contrajo matrimonio con el doctor Cosme Bécquer y fundó una familia de arraigo sanisidrense. La madre de él, pienso que era un poco por la madre que se había ocupado tanto acá en San Isidro, de hospitales y asilos y colegios, y sin tener un peso hizo una obra fantástica con la Sociedad de Socorros, creo. Supongo que por eso pensaba que la mujer tenía que actuar. La familia alternaba su domicilio en la ciudad de Buenos Aires con el de San Isidro en la temporada veraniega. Allí nació Adrián el 4 de febrero de 1880. Un año después, se establecieron en la Quinta Los Ombúes. Aquella infancia de largos descansos estivales a orillas del río, en ese elegante poblado rural, moldeó su espíritu y su personalidad. Cuando él tendría 12 años más o menos, su padre acababa de morir, entonces la madre, que tenía 10 hijos y 2 del primer matrimonio, había quedado en una situación bastante difícil, ¿no?, para mantenerlos. Entonces él enseguida, como era siempre tratando de solucionar los problemas, habló con Mitre, que era amigo de Cosme Bécquer, su padre, y le pidió si podía ocuparse de repartir la nación en San Isidro y él poder hacer el trabajo de canillita y con eso poder ganar unos pesos para ayudarle a su mamá. Mitre enseguida aceptó, entonces él salía temprano, antes de ir al colegio en su bicicleta, buscaba los diarios que llegarían en el tren y repartía, volvía a su casa, le daba el dinero a su mamá y se iba al colegio. Finalizados sus estudios en el Colegio Nacional, Adrián encontró su vocación en el derecho, en la gestión pública y en la prensa. Graduado en 1902 como abogado y doctor en jurisprudencia en la Universidad de Buenos Aires, ejerció la docencia y ocupó el cargo de prosecretario de esa casa de estudios. También la Universidad Católica lo contó como miembro de su cuerpo docente. Desde muy joven se interesó por la gestión de los asuntos de interés público de su pueblo natal. A los 22 años fue elegido concejal por el Partido Republicano, ocasión en que debió rechazar su elección como intendente municipal. Cuando íbamos a Luján, que íbamos muy seguido,
estaba Enrique Udaondo siempre, que había sido íntimo amigo de mi abuelo y había escrito un montón de cosas con él. Y siempre nos llevaba a un balcón y decía, desde aquí tu abuelo le habló al pueblo, qué sé yo. Bueno. Su vocación por la gestión de gobierno, primero en San Isidro y luego en la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, lo orientaron al derecho administrativo municipal, apartándose de este modo de los temas electorales planteados en su tesis doctoral. Estudió mucho la parte electoral y fue como un antecedente para la ley Sáenz-Peña, y me acuerdo que a mí me asombró, pues yo no era muy partidaria, yo personalmente y modestamente no era muy partidaria del voto obligatorio. Sin embargo, leí los fundamentos que él dio para decir que debía ser obligatorio, porque así el ciudadano se interesaba si tenía que votar por la cosa pública. Ella era 4 años mayor que Adrián, aunque por coquetería trataba de ocultarlo. Los padres de ambos habían sido compañeros del colegio y de las aulas universitarias. Tercera generación que llevó el nombre Remedios, que aún se perpetúa en la familia. Fue amiga de Adrián desde la niñez. El trato frecuente durante las temporadas en San Isidro construyó, a través de los años, una relación que terminaría en matrimonio. Se casaron el 4 de noviembre de 1904 y desde ese momento la quinta Manuel Obarrio fue su residencia conyugal sanisidrense. Tras largos años de espera, el 21 de marzo de 1909, las campanas del templo parroquial de San Isidro tocaron a vuelo, anunciando el nacimiento de Adriancito, Adrián Cosme, el primogénito. En pocos años, la familia se completaría con María Remedios, Manuel, Enrique David y Susana. Teniendo mamá 5, 6, 7 años, para ella era el hombre que todo lo podía, porque me acuerdo que una vez fueron a un partido de fútbol a Montevideo, teniendo mamá 7 años, iban en el vapor de la carrera, un sábado a la noche veían el partido y volvían. Y a mamá se le cayó el zapato en el río, el único par que tenía. Y mi abuelo consiguió que le abrieran una tienda en Montevideo un domingo a la mañana y le consiguió un par de zapatos exactos a los que tenía. Sin abandonar su arraigo sanisidrense, la creciente intensidad de sus responsabilidades llevaron a Adrián a establecer su domicilio familiar también en Buenos Aires. Horacio Becar Varela era el hermano mayor de Adrián. Ambos actuaron en sociedad al frente del que sería con el tiempo un conocido estudio jurídico y participaron de la creación del Colegio de Abogados de la capital. También encontraron un espacio de hermanamiento en la militancia social católica que, bajo el liderazgo de Monseñor Miguel de Andrea, ganaba voluntades en el país y en el exterior. La Unión Popular Católica Argentina fue el vehículo de aquel ideario que pretendía traducir en obras los preceptos de la encíclica Rerum Novarum. Creo que Adrián sus convicciones religiosas las dejó marcadísimas en sus hijos y de alguna manera nosotros hemos tratado también de llevarlas adelante. Detestaba el juego y él tenía en su casa prohibido jugar por plata. Y mis tíos muchas veces cuando él no estaba jugaban por plata en un cuarto que tenían con un billar y qué sé yo. Y tenía mi abuelo un chofer que era un cómplice de mis tíos y entonces cuando llegaba a la casa y él sabía que estaban jugando a las cartas por plata, tocaba 2 o 3 veces la bocina y se levantaba el garito inmediatamente. Siempre pensé
qué lástima que se murió tan joven, qué lástima que no lo conocí, porque dado los cuentos que siempre nos han hecho nuestros tíos y mi madre, y nos parecía una persona espectacular. Era una persona generosa, muy sensible, de una actividad impresionante, siempre estaba pendiente de lo que necesitara el pueblo o cualquier persona que él pudiera ayudarlo, enseguida se ponía en campaña para armar o solucionarles el problema. Tuve una experiencia que me mostró cómo era mi abuelo. Yo cuando me casé me fui a vivir a Buenos Aires y a la vuelta de mi casa había un restaurante. Entonces le digo a mi mujer, reservamos una mesa para ir a comer en un recuerdo de nuestro aniversario de casados. Y ella llamó y reservó el nombre de Becar Varela. Viene un señor con una flor que se la da a mi señora y nos pide permiso para estar en la mesa. Entonces me pregunta que era yo de Adrián y le digo, soy nieto. Y este señor se pone a llorar y me dice, usted no sabe que nosotros podemos vivir y estoy hoy acá gracias a que su abuelo le regaló a mi madre una máquina de coser y su abuela le conseguía a los clientes y gracias a ello mi madre y mi padre nos pudieron criar a nosotros que no teníamos un centavo. Y ahí me mostró una de las facetas de mi abuelo que mi padre siempre hablaba, que era de sus ganas de ayudar a los que menos tenían. Mi abuelo era una persona de perfil bajo, a pesar de ser quien era y a pesar de la actuación que había tenido en todos los años de su vida. Siempre escuché que se preocupaba muchísimo por la gente más necesitada, por la gente más sencilla, y tal vez eso quedó como impregnado en la familia. Mi abuelo era de los pocos seres varones que iban a misa con misal. Era tal lo que él creía en la confianza y en la fe que tenía en Dios. Desde los 22 años, Adrián había ocupado diversos cargos en la gestión municipal de San Isidro: concejal, síndico del Juzgado de Paz, defensor de menores, asesor letrado honorario, presidente del Consejo Deliberante. Su hora más destacada en la política local llegó el 1 de enero de 1913, cuando fue elegido intendente municipal. Tenía 33 años. Nunca se olvidó de San Isidro y siempre, desde haber hecho la novena por San Isidro, haber ido a España para buscar los restos de San Isidro, en fin, todo lo que hizo con relación a San Isidro, siempre su foco me parece que estaba fijado en su tierra donde había nacido, ¿no? Lo escuché mucho de que el pueblo de San Isidro lo admiraba y lo quería. Su intendencia fue breve, pero fue intensa y ejecutiva, dotando a San Isidro de mejoras en su infraestructura vial, sanitaria y de servicios que aparecen como indicadores de una impostergable modernidad urbana. Fue un enamorado de su pueblo, trató de hacer todo lo mejor para que siguiera adelante y bien, y que la gente viviera bien y estuviera lindo, porque se preocupaba mucho por la parte estética. Mi padre tenía una tarjeta postal que le había mandado un amigo de mi abuelo, mostrándole un reloj floral que está en Edimburgo, y dijo, esto es para vos, para que lo hagas en San Isidro, porque creo que es el lugar indicado. Yo pensaba, la verdad que tiene que haber sido una persona muy especial. Ya antes de asumir la jefatura comunal y todavía después de finalizado su mandato, promovió diversas gestiones a través de instituciones locales. En 1906
se celebraba el bicentenario de la fundación de la Capellanía de San Isidro, y las autoridades civiles y eclesiásticas le solicitaron que escribiera una reseña histórica para la ocasión. En 3 meses redactó su libro San Isidro, reseña histórica. En 1910 formó parte del grupo de fundadores del Club Náutico San Isidro. Mi abuela no pisaba jamás ninguno de los ámbitos sociales a los cuales él iba, pero sí, insistió mucho en que las mujeres se ocuparan de montones de cosas. En 1921, siendo presidente de la Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos, propuso al Consejo Deliberante la construcción de una sala teatral, pero no pudo concretarse. En 1922, como integrante de la Comisión de Homenaje por el 3er centenario de la canonización de San Isidro Labrador, comenzó la gestión para obtener en Madrid una reliquia del santo labriego con destino a la parroquia. Presidió la comisión Pro Monumento a Juan Martín de Pueyrredón, inaugurado en 1924, y realizó gestiones ante el Gobierno Nacional para la adquisición, con destino cultural, de la chacra que le perteneciera al prócer. En 1927 promovió una intensa conscripción de socios para el Club Náutico San Isidro, que redundaría en la construcción de la nueva sede. También, en 1927, ocupó la vicepresidencia del San Isidro Golf Club. Desde muy joven ingresó a trabajar en la Municipalidad de Buenos Aires como inspector de tranvías, hasta llegar, años más tarde, al primer puesto del escalafón municipal después del intendente, asesor letrado de la comuna porteña y también del Congreso Nacional. No era soberbio, tenía una enorme humildad. A mí me impactó un documental que me mostraron acá en la Quinta de una inauguración de una estatua de Mitre en Buenos Aires, que era presidente del Alvear. Mi abuelo no sé qué es lo que hacía ahí, y creo que era un uruguayo, un paraguayo, alguno que hablaba, y mi abuela se acercó como si fuera un cadete, un conserje, a sacar el sombrero y tenérselo, cuando podría haberse quedado quieto, digamos, porque estaba en una posición bastante importante al lado de Alvear. No sé qué es lo que haría ahí, pero por lo visto sé que era amigo de Alvear, por eso lo pusieron en la Intendencia de Buenos Aires. Sus rigurosos dictámenes e intervenciones en juicios lo hicieron acreedor de la fama de el terror de quienes litigaban contra la Municipalidad de Buenos Aires. Con Enrique de Aondo escribió la historia de las calles y plazas de Buenos Aires. Escribió muchísimas leyes administrativas, proyectos, porque fue muchos años asesor de la Municipalidad de Buenos Aires, asesor letrado y aparte procurador. En 1905, Adrián Béccar Varela edificó su residencia marplatense, Villa San Isidro, y comenzó a frecuentar junto a su familia aquella villa veraniega. Mar del Plata se consolidaba como un balneario pintoresco, la Biarritz argentina. En 1920, al constituirse la Comisión Pro Mar del Plata, Adrián Béccar Varela se incorporó activamente y participó de numerosas gestiones a favor del mejoramiento de la ciudad.
Convocado en 1920 para presidir la Asociación Amateurs de Fútbol, en un proceso conocido como el cisma del fútbol argentino, logró consolidarla en poco tiempo como la principal entidad futbolística del país. Bajo su presidencia, entre 1920 y 1926, la asociación mantuvo la bandera del amateurismo y la moral deportiva. Como dirigente deportivo fue un verdadero adelantado. Él fue el promotor de la la actual Copa Argentina, integrando a todos los equipos del interior. Prueba de ello es que a su muerte la Copa se llamó durante muchos años Copa Adrián Bécquer Varela en memoria y en homenaje a él. Cuando la gente se enteraba de mi apellido, lo primero que me decían que sos de Adrián, de la Copa Adrián Bécquer Varela, porque en todas las provincias, incluso en los pueblos de la provincia de Buenos Aires, porque estaba el famoso campeonato de Adrián Bécquer Varela. Integró el fútbol de la capital con las ligas y los clubes provinciales, a través del campeonato nacional y de giras al interior, al Uruguay y a Chile. En el Uruguay también hay un verdadero recuerdo sobre él. Prueba de ello son algunas de las placas que existen todavía en el cementerio en conmemoración de su actuación en el Congreso de la FIFA en Barcelona, donde consiguió la plaza para que se hiciera el primer campeonato mundial. Y una de las calles, o las calles adyacentes al Estadio Centenario de Montevideo, que casualmente este año cumplen los 100 años de haberse hecho el primer mundial, llevan el nombre de Adrián Bécquer Varela en recordación de su actuación. Adrián Bécquer Varela coronó su brillante actuación como dirigente cumpliendo un pedido personal del presidente Marcelo T. de Alvear: el cierre del ciclo del cisma del fútbol argentino. Nacía de este modo la AFA, la Asociación del Fútbol Argentino. Descubrió en el fútbol una manera de vincularse con la gente, con los distintos estratos sociales. Y no solamente eso, sino que descubrió en el fútbol la proyección que puede tener un dirigente, sobre todo de orden político, en el futuro como personalidad. La impronta de él de la honestidad la marcó mucho en el fútbol. Hace muchos años en el Club Atlético de San Isidro se hizo una conferencia y cuando yo hice una pregunta, el que estaba haciendo la conferencia, que era un periodista deportivo que se llamaba Dante Panzeri, dijo: en este momento me pongo de pie. Me parece que nos faltan modelos y creo que él podría ser uno perfectamente actual, sobre todo en la AFA. Tras renunciar a la presidencia de la asociación, decidió emprender un viaje de descanso junto a su familia con rumbo a Europa. En 1929, Adrián Bécquer Varela y su familia viajaron a Europa, donde pensaban permanecer cerca de un año. Adrián aprovecharía aquel viaje para cumplir con dos gestiones. Una de ellas vinculada a San Isidro, el agradecimiento al rey de España y al obispo de Madrid por el envío de la reliquia del santo, y la otra, la representación del fútbol rioplatense ante el Congreso de la FIFA. Llegaron a España en el mes de mayo. Tras un breve traslado a Barcelona para asistir al Congreso, donde logró la aceptación del Uruguay como sede del primer campeonato mundial de fútbol, Adrián regresó a Madrid. Allí comenzó a manifestar los síntomas de una enfermedad que, sin saberlo, se iba a agravar por su tipo de sangre: la fiebre tifoidea. Los esfuerzos médicos fueron inútiles. Adrián Bécquer Varela falleció en el Hotel Alfonso XIII de Madrid el día 9 de junio. Sus restos llegaron a Montevideo el 4 de julio. Allí los recibió su hermano Horacio y su sobrina María Cristina, y una multitud
que le tributó el homenaje del fútbol uruguayo. El 7 de julio, sus restos llegaron por fin a Buenos Aires. Tras ser velado en la quinta Manuel Obarrio, se realizó el solemne funeral en San Isidro. El cortejo, luego de la misa en el templo parroquial, recorrió las calles del pueblo hasta el cementerio central. Una multitud acongojada lo seguía. La bóveda familiar recibió el ataúd con sus restos, y al cerrarse la portezuela, en el silencio del enterratorio y en la quietud de las calles, una atmósfera de duelo se adueñó de San Isidro. Comenzaba a gestarse el ciclo de su legado. La figura de Adrián Bécquer Varela marcó un paradigma de progreso en San Isidro. Su utopía de imaginar esta ciudad fue concretándose en el tiempo y su recuerdo permanece en sus numerosas iniciativas, en una calle, en un monumento en la plaza principal. Sin duda, su recuerdo no podía estar ausente de nuestro museo. Adrián Bécquer Varela fue uno de aquellos visionarios para quienes la utopía era posible. Aquel San Isidro casi aldeano y de perfiles veraniegos encontró en él al hacedor de una modernidad presente en su pensamiento desde tiempo atrás y que persistirá en iniciativas posteriores a su intendencia. Adrián Bécquer Varela pensó a San Isidro. Se propuso mejorar en muchos aspectos el espacio donde trajinaba cada día la vida de los sanisidrenses. Y además, en su rol de historiador, resignificó a San Isidro en el relato del pasado argentino. Su intendencia fue breve, pero llamativamente fecunda. Adrián Bécquer Varela promovió una modernidad urbana lúcida, que no reniega de la identidad y que fortalece en cada vecino el orgullo de la pertenencia. Más de un siglo después, el paradigma de pensar ciudades en términos de calidad reconoce en él a un pionero, y San Isidro valora sus logros como un legado. Merece ser recordada por el pueblo de San, que lo vio nacer. Me siento muy orgulloso de ser nieto de una persona con esos valores y esa trascendencia que ha tenido no solo políticamente, sino familiarmente, que es lo más importante. En eso me siento como que tengo un mandato de mi abuelo. Hoy sería a lo mejor un dirigente con mucha más conciencia social. Yo creo que es un modelo de ética pública y además de elegancia. Era elegantísimo, personalmente, físicamente era espléndido, para mi gusto.